El día de hoy vamos a hablar de, bueno, vamos a cambiar de tema ya y vamos a hablar del ACV, del accidente cerebrovascular, que bueno, en realidad es un tema bastante importante. Entonces, lo primero que hay que recordar es que la enfermedad cerebrovascular puede dividirse en dos grandes subtipos, en la enfermedad cerebrovascular isquémica y en la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, entendiéndose que en la isquémica lo que ocurre es una disminución del aporte sanguíneo y entendiéndose que en la hemorragia más bien lo que ocurre es una extravasación de la sangre. En la enfermedad cerebrovascular isquémica tenemos fenómenos globales que disminuyen la, el flujo sanguíneo cerebral de forma bilateral, ¿no? Que son los menos frecuentes, como por ejemplo en ahogamientos, ahorcamientos, shocks distributivos, etcétera, ¿no? En cambio, los fenómenos isquémicos focales son aquellos en los cuales por alguna razón existe una obstrucción arterial que limite el flujo hacia una zona determinada del parénquima encefálico. Ahí dentro de esos estudios, de esas isquemias focales tenemos dos subtipos. El AIT o llamado accidente isquémico transitorio, que como su nombre lo dice, es la presencia de síntomas focales neurológicos producidos por una transitoria disminución del aporte sanguíneo en una determinada parte del cerebro, pero obviamente son reversibles y según la OMS tienen que cumplir dos características. La primera es de que deben durar menos de 24 horas estos síntomas y la segunda de que no debe haber evidencia de una lesión cerebral. Obviamente eso dice la OMS, pero la Asociación Americana del Stroke o del ACV menciona que el criterio de que no debería haber lesión está bien, pero también menciona de que el lapso de tiempo debería ser menor a una hora. Y por otro lado tenemos a los infartos, donde ya hay una lesión en el parénquima encefálico propiamente dicho. Por el lado de los ACVs hemorrágicos, tenemos a las hemorragias, o se pueden subdividir también por la localización de estas. Hay hemorragias que van a afectar el parénquima. Esas hemorragias pueden ser hemorragias que están localizadas más en la corteza cerebral, pueden ser hemorragias que están localizadas más en otras áreas alejadas de la corteza, que son áreas subcorticales. Predominantemente ahí tenemos a los núcleos de la base, como el putamen, el globo pálido, el núcleo caudado, o también tenemos otras estructuras como la cápsula interna, el tálamo, la corona radiada. Y en otros tenemos otras localizaciones, como por ejemplo el cerebelo o el troncoencefálico. Y aquellas hemorragias extraparenquimales que están por fuera del parénquima cerebral, tenemos por ejemplo a la hemorragia subaracnoidea, a la hemorragia intraventricular, a la hemorragia o al hematoma subdural, al hematoma epidural, pero que son más que todo patologías que son vistas en neurocirugía. Y por arriba ven unas flechas punteadas que dicen TBC. La TBC es la trombosis venosa cerebral, que es una entidad que puede presentarse como fenómenos isquémicos o también puede presentarse como fenómenos hemorrágicos. Ahora, lo que tienen que recordar es que todas estas son emergencias o todas estas ameritan un diagnóstico oportuno y un tratamiento rápido también. Ahora, si hablamos algo de la importancia de esta patología, vean que en el ASIS o en el análisis situacional de salud del año o entre los años 2014 a 2016, que de por sí parecen cifras antiguas, pero es de lo más actualizado que ha publicado el MINS en este ámbito, vean que las enfermedades cerebrovasculares o los ACVs ocupan la tercera causa de muerte en la población peruana. Miren, los ACVs ocupan la tercera causa de muerte en la población peruana y un dato no menor es que representan la primera causa de discapacidad. O sea, es una enfermedad que mata mucho y es la enfermedad que más discapacidad genera. No se olvide. Ahora, solamente por comparar estos datos con una enfermedad clásica muy estudiada con la tuberculosis, mire, la tuberculosis mata a 8 peruanos al día, según estos datos de 2016, y según los datos mismos de 2016, el accidente cerebrovascular o el ACV mata a 23 personas al día. Entonces verán de que a pesar de que el ACV mata casi el triple de personas al día que la tuberculosis, lamentablemente es un cuadro o es una enfermedad que todavía no
es atendida o se le da la importancia que debería, salvo en el día o en la Semana Mundial de la Lucha contra el ACV, que es la última semana de octubre. Pero fuera de eso, nadie habla del ACV, nadie habla de los derrames, no vemos afiches pegados en los hospitales, no vemos nada. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Nos vamos a centrar en las isquemias ahora. Las hemorragias tienen su propia clase. Obviamente que en una arteria sana la sangre se distribuye con normalidad y el tejido pues no sufre, el tejido es un tejido sano. En la arteria ocluida, pues obviamente hay una obstrucción brusca del flujo sanguíneo cerebral con la consiguiente y secundaria caída de la presión de perfusión cerebral y todo esto va a generar un daño parenquimal, un daño celular, un daño neuronal con la consiguiente muerte celular y necrosis. Entonces, para hablar de eso tendremos que referirnos al flujo sanguíneo cerebral. Cuando se ocluye un vaso, por ejemplo, en la figura donde está el puntero láser, supongamos que ahí se ha obstruido esa arteria que vendría a ser la arteria cerebral media, ¿no? Cuando se obstruye un vaso, en este caso la arteria cerebral media del lado izquierdo, van a haber diversos patrones de daño. Van a haber diversos patrones de daño. Por ejemplo, el área más central, el área que dependía exclusivamente del vaso fluido, es el área que va a morir más tempranamente. Y es el área que le llaman de infarto, donde el tejido es ya no viable, ya muerto, y es aquella área donde donde el flujo sanguíneo cerebral ha caído a menos de 10 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Recuerden esa unidad es por la cual se mide el flujo sanguíneo cerebral. Luego, al costado o alrededor del área no viable, del área que se muere inmediatamente, tenemos un área en la cual también hay una caída significativa del flujo sanguíneo cerebral, pero esta caída significativa del flujo sanguíneo cerebral todavía no ha matado al tejido. Entonces, allí el flujo sanguíneo cerebral está en valores entre 10 a 20 mililitros de sangre por 100 gramos de tejido por minuto. Es un área que se llama penumbra y escúchenme, es el área más importante. ¿Por qué? Porque es el área potencialmente salvable. O sea, es un área en la cual si yo aperturo el vaso por alguna forma, voy a poder salvar parte de esta área de penumbra. ¿Y por qué es importante salvar esa parte de área de penumbra o al menos parte de ella? Porque con eso voy a limitar, obviamente, el daño cerebral y con eso a su vez voy a limitar la discapacidad que se pueda generar de esta lesión vascular. Luego, por fuera de la penumbra tengo un área que se llama el área de oligoemia, que también es un área donde ha ocurrido una caída de los valores del flujo sanguíneo cerebral, pero esta caída no es lo suficientemente grande como para producir la muerte del tejido cerebral. Son áreas que normalmente, además de recibir sangre del vaso ocluido, también felizmente reciben sangre de los vasos aledaños o cercanos. ¿Ya? Entonces el área de leucemia no se va a morir o poca parte de ella va a morir. El área de penumbra, si nosotros no hacemos nada, es un área que indefectiblemente va a morir y se va a transformar también en área de infarto. Y recuerden que el valor normal del flujo sanguíneo cerebral va de 50 a 80 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, que es un valor que ustedes ya conocen. Ahora, ¿cómo dividimos nosotros al infarto cerebral? ¿Y por qué la clase está dividida en dos? Esta clase tiene esta primera parte que es el manejo agudo y tiene una segunda parte que es ya la prevención secundaria. Entonces, hoy día vamos a hablar de todo lo agudo, de lo que se hace en emergencia. Entonces, el infarto cerebral en emergencia se puede dividir en dos tipos, según el tiempo, con tiempo de enfermedad conocido y con tiempo de enfermedad no conocido. Aquellos de tiempo de enfermedad conocido, si tienen menos de 4.5 horas, pueden recibir un tratamiento llamado trombólisis intravenosa, que consiste en la administración de un agente trombolítico intravenoso con el objetivo de destruir el coágulo que está obstruyendo el vaso sanguíneo. Aquellos casos que tienen más de 4.5 horas, aquellos casos en los cuales el paciente se despertó con un déficit neurológico o aquellos casos por el déficit del paciente, no se puede establecer un horario de inicio. Por ejemplo, un síntoma del paciente es que se queda afásico. Ustedes ya saben qué es la afasia. Y estaba solo, o sea, le dio un ACV,
se volvía afásico y estaba solo. No, ¿a qué hora comenzó? Tío, ¿a qué hora te pusiste mal? No entiende la pregunta o si no está con su afasia de Broca y no puede expresarse. Entonces, todos estos tres tipos, en la mayoría de situaciones, no son candidatos a hacerle trombólisis intravenosa, pero sí son candidatos a un procedimiento denominado trombectomía mecánica. Ese procedimiento llamado trombectomía mecánica es un procedimiento invasivo endovascular en el cual uno entra por el vaso a través de un catéter y retira mecánicamente, retira manualmente el coágulo que está obstruyendo la circulación. Entenderán de que San Martín está ahí colocado porque lamentablemente para la realidad peruana todavía es un sueño, ¿no? No es una realidad, dado que los insumos son costosos, dado que amerita una sala de operaciones, dado que amerita anestesiólogo, etcétera. Entonces, no está todavía disponible en la realidad de los hospitales peruanos al libre albedrío, ¿ya? Ahora, sigamos. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos en los cuales se puede producir un infarto cerebral? Hay tres mecanismos: el mecanismo trombótico, el mecanismo embólico y el mecanismo por hipoperfusión. En el mecanismo trombótico, ¿qué se supone que pasa? Se supone que se forma un trombo, se forma un coágulo sobre un vaso que ya estaba previamente enfermo. Entonces, si yo amplío esta imagen, miren, ¿no? Ahí ya había una placa aterosclerótica, ¿no? Ya ese vaso tenía una placa aterosclerótica. Por A o B motivos, parte de esa placa se partió, se desprendió, y entonces se activan los mecanismos de coagulación. ¿Para qué? Justamente para reparar o para tapar ese defecto. En el afán de tapar ese defecto, el coágulo formado termina convirtiéndose en un coágulo patológico in situ, en un trombo, y termina por ocluir la totalidad del vaso sanguíneo. Es por eso que mientras más severa sea la placa que tiene un paciente, mientras más estenosis esté produciendo una placa, hay más riesgo de que se produzca un fenómeno trombótico, ¿ya? Entonces, ese es el primer mecanismo, trombótico, la formación de un trombo, de un coágulo sobre una arteria previamente afectada con aterosclerosis. El otro mecanismo es un mecanismo embólico, en el cual, como ustedes pueden ver también en la figura, el vaso previamente estaba limpio, no tenía mayor alteración, o si es que la tenía era mínima, pero lo que lo obstruyó fue un émbolo que viene distante de otro vaso o de otro lugar. ¿Cuáles son los dos sitios o cuál es el sitio que tiene mayor probabilidad de enviar émbolos? Pues es el corazón, ¿no? Hay distintas patologías cardíacas productoras de émbolos, siendo la primera, la más frecuente y la más temida, la fibrilación auricular, ¿no? Pero también un émbolo puede venir de otra arteria. ¿Qué pasa si yo tengo una placa aterosclerótica carotidia inestable y se desprende parte de ella? Ese pedazo de placa va a seguir su trayecto, va a viajar hasta que se quede atascada o hasta que se quede atorada en una arteria, probablemente intracraneal, y me va a producir. Entonces, el primer mecanismo, cuando el émbolo viene del corazón, hablamos de un cardioembolismo o de un embolismo cardíaco. En cambio, en el segundo ejemplo, en el de abajo, cuando un émbolo viene de otra arteria, hablamos de un embolismo arterio-arterial, ¿ya? Y luego el otro mecanismo es el mecanismo del hipoflujo o la hipoperfusión. Así como nosotros tenemos un valor hemodinámico que se llama el flujo sanguíneo cerebral, también tenemos otro valor hemodinámico que se llama la presión de perfusión cerebral. No todas las áreas del cerebro tienen la misma presión de perfusión cerebral. Hay algunas áreas que tienen una menor presión de perfusión cerebral, que son justamente llamadas las áreas limítrofes. Y esas áreas limítrofes son las que están marcadas allí en negro, ¿no? Que son aquellas áreas que tienen menor presión de perfusión cerebral. Y ante cualquier mecanismo, como una deshidratación, como un shock distributivo por sepsis, como una hemorragia masiva, al disminuir la volemia o al alterarse la distribución de la volemia, son áreas que van a sufrir y son áreas que potencialmente pueden tener o pueden albergar fenómenos isquémicos.
Son áreas limítrofes o watershed por sus siglas en inglés. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que yo sufra de un ACV? ¿No? Principalmente isquémico, aunque también aplica para los ACVs hemorrágicos. Lo primero es la edad, ¿no? A mayor edad, mayor probabilidad de tener un ACV. Luego, la hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante, el factor de riesgo modificable más importante. Hasta un 70% de casos de ACV tienen hipertensión. La edad es el factor de riesgo no modificable más frecuente. Luego, ¿qué otros tenemos? A la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, las arritmias cardíacas, predisposición genética, haber tenido antes un ACV, todos esos son factores que también incrementan el riesgo. Ahora, como les comenté, hay dos tipos de fenómenos isquémicos. Primero tenemos el accidente isquémico transitorio, en el cual el paciente va a sufrir una focalidad neurológica, o sea, es un evento clínico neurológico que puede ser una debilidad de un medio cuerpo, puede ser una alteración del habla, puede ser un trastorno del lenguaje, puede ser un problema visual, una hemianopsia, puede ser un problema cerebeloso, puede ser un problema sensitivo, lo que ustedes quieran. La cosa es que tenga un lugar en el sistema nervioso. Por eso, durante las primeras clases que solo hacíamos semiología, yo les hablaba de, recuerden el término de focalidad, focalización, ¿qué significa? ¿No? Entonces, según la OMS, menos de 24 horas, pero para nosotros lo que importa es lo que diga la Asociación Americana del ACV o del Stroke, que dice que estos eventos deberían durar menos de 60 minutos. ¿Y cuál es el otro criterio? De que no hay evidencia de una lesión en las imágenes cerebrales, ya sea tomografía, pero predominantemente en las imágenes de difusión por resonancia magnética. Ahora, estos pacientes que sufren un accidente isquémico transitorio, ¿no? Deben luego ser estratificados, clasificados, categorizados según su riesgo. Y para hacerlo, utilizamos un score, un puntaje que se llama el score ABCD2. Cada una, pues, es un acrónimo, ¿no? A de age, B de blood pressure, C de clinical features, ¿no? Entonces, cada uno de ellos significa algo, ¿no? Por ejemplo, la edad. Si el paciente puntúa más de 60 años, perdón, más de 60 años, puntúa 1. Si el paciente es hipertenso, puntúa 1. La C, si el paciente tenía como síntoma una debilidad en un lado del cuerpo, 2 puntos. Pero si el problema solamente era un problema del lenguaje, ya sea disartria o ya sea una fascia, 1 punto. Ojo, o sea, vale. Doctor, ¿y qué pasa si el paciente tenía una debilidad y además tenía un problema en el lenguaje? 3 puntos. No, no, puntúa el mayor nada más. ¿Ya? Luego, la D también justamente es D2 porque se desglosa, ¿no? La primera D de duración, si duraba más de 60 minutos, 2 puntos, si duraba entre 10 a 59 minutos, 1 punto, y la otra D de diabetes, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, el puntaje máximo es de 7 puntos, ¿no? Es por eso que luego, con eso los estratificamos. Si tiene un score de 0 a 3, es de bajo riesgo. Si tiene un score de 4 a 5, es de moderado riesgo. Si tiene un score de 6 a 7, es de alto riesgo. ¿Riesgo de qué, doctor? ¿Bajo riesgo de qué? Riesgo de que en los próximos días o en las próximas semanas el paciente ya no tenga un evento transitorio, sino haga propiamente un infarto, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, ese riesgo pues se incrementa según el puntaje, ¿ya? Muy bien. Si quieren complementar esa parte del AIT, yo tengo ahí un video en YouTube que, bueno, fue parte de una charla que me invitaron del mismo hospital, pero que lo tienen ahí, ¿no? Lo pueden ver. Si un día no pueden dormir, si quieren ahí les mando el enlace por el chat de la reunión. Denme un segundo para mandarles el enlace por el chat de la reunión.
A ver, un segundo. Ya lo pegué en el chat. Si es que quieren ampliar más el tema del AIT, perfecto. Y sigamos. Ahora, ¿y qué es un infarto? Un infarto es un evento clínico, o sea, todo tiene que tener una manifestación clínica de focalización, pero también debe unirse a qué? Debe unirse a la evidencia de una isquemia en neuroimágenes, que puede ser tomografía o puede ser resonancia magnética, ¿da? ¿Cuándo sospechamos de un ACV? Pues obviamente cuando hay un déficit neurológico focal, y ya saben ustedes, debilidad, alteración sensitiva, afasia, disartria, hemianopsia, dismetría, problemas cerebelosos, cualquiera de esas que ustedes hayan estudiado en la parte ya de semiología. También cuando hay un trastorno de conciencia brusco, usualmente va más para hemorragias que para isquemia, cuando hay dolor de cabeza intenso, brusco, abrupto, que también va un poco más para hemorragias que para isquemias, cuando hay crisis epilépticas, aunque realmente es una manifestación poco frecuente, cuando hay síntomas de hipertensión endocraniana, también más asociadas a hemorragias que isquemias, a menos que sean isquemias grandes o extensas. También hay diversos acrónimos que ayudan a la población a poder darse cuenta cuando han tenido este tipo de eventos. Uno de ellos es el acrónimo FAST, ¿no? Donde la F significa pues F de face dropping o caída facial, asimetría facial, la A de debilidad en el miembro superior o en alguna extremidad en realidad, la S de problemas del habla, que puede ser alteración del lenguaje o disartria misma, y la T que se llama hora de llamar a urgencias, ¿no? Así hay diversos acrónimos, solo que yo coloco el FAST porque el FAST, digamos que fue el que cambió el curso de la serie, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos cuando ya nosotros encontramos a un paciente que tiene la sospecha de un ACV, vino a la emergencia con nosotros, es un paciente de 70 años, antecedente de hipertensión, viene por disartria y una hemiparesia derecha, ¿no? Tiene 2 horas de evolución, por ejemplo, ¿no? Ya sospechamos que es un ACV. ¿Qué hacemos? Pues en la emergencia tenemos que valorar su severidad y para eso utilizamos un score, una escala, un puntaje llamado el puntaje del NIHSS. Es un score que tiene 11 parámetros, ustedes lo pueden buscar en línea en internet, y es una especie de evaluación neurológica rápida, breve. ¿Para qué es útil? Primero, para añadir o para cuantificar o darle un valor numérico a un déficit. Una cosa es decir, doctor, el paciente está somnoliento, está desorientado en tiempo, espacio, tiene una hemiparesia derecha, asociado a disartria. No, y otra cosa es, doctor, el paciente tiene un puntaje de NIHSS de 14. Entonces, el darle un toque numérico ayuda a tomar decisiones. ¿Facilita la comunicación? Claro que sí. Identifica a candidatos a recibir o trombólisis intravenosa o trombectomía mecánica. ¿Por qué? Usualmente aquellos pacientes que tienen un NIHSS por encima de 10 son pacientes que han tenido un vaso grande que es ocluido y normalmente son pacientes que se van a beneficiar más con los procedimientos endovasculares como la trombectomía. Valore el cambio clínico, claro. Si hoy día mi paciente tiene 10 de NIHSS, pero mañana tiene 18, pues obviamente algo ha pasado.
algo ha empeorado y el paciente se ha visto más afectado. Entonces yo podría hacerle una tomografía de control, de repente sangró, de repente se reinfartó, tuvo algo más. E identifica pacientes en riesgo de complicaciones, claro, a más puntaje de NN y HSS, mayor probabilidad de complicaciones. ¿Ya? La tomografía cerebral o las imágenes cerebrales, pero yo hablo específicamente de la tomografía porque es de lo que más está poblado el mundo en realidad, ¿no? Una imagen cerebral tiene que ser tomada ante la sospecha de un ACV lo más pronto posible, tan pronto como sea posible, ¿ya? Entonces ya saben, sospecha de ACV es igual a tomografía urgente. Ese paciente no puede esperar una hora, no puede esperar 2 horas, no, es una tomografía urgente al momento. Lo segundo dice, la tomografía cerebral sin contraste nos va a brindar la información necesaria para tomar decisiones sobre el manejo agudo. Por supuesto, no necesitamos más, aunque lo voy a escribir en el chat, lo ideal es que estos pacientes sean sometidos a una tomografía con contraste más angiotomografía. Ese es lo ideal, ¿no? Ahí debe ser más angio, debe estar separado, perdón, tomografía con contraste más o con angiotomografía. ¿Por qué? La tomografía con contraste me va a permitir ver el tejido, el parénquima cerebral, y la angiotomografía me va a permitir ver los vasos, porque al fin y al cabo esta es una enfermedad de los vasos. Lo que quiero ver es que si hay una oclusión de un vaso grande, si no hay una oclusión de un vaso grande para poder tomar decisiones. Pero con una tomografía sin contraste sí puedo tomar decisiones, pero lo ideal es lo otro que he escrito yo, ¿ya? Y debe ser rápido, miren, dice acá que se debe garantizar que la tomografía deba ser tomada dentro de los 20 minutos de la llegada del paciente a la emergencia en al menos el 50% de aquellos pacientes candidatos a algún tratamiento. O sea, no debo escatimar esfuerzos en hacer que mi sistema de salud funcione y que la tomografía sea tomada lo más pronto como sea posible, en menos de 20 minutos. ¿Ya? Sigamos. Ahora, ¿qué ventajas tiene la tomografía cerebral? Como les he dicho, hay muchos tomógrafos, es rápido, el examen dura menos de 5 minutos, puedo detectar rápidamente hemorragias. ¿Y por qué es importante esto? Porque el diagnóstico diferencial más frecuente de un infarto cerebral es una hemorragia cerebral. Hoy día estamos hablando de infartos, pero ¿cuál es su diagnóstico diferencial? Una hemorragia, porque clínicamente son indistinguibles. O sea, los dos se pueden presentar igualitos. Entonces, la tomografía es la que tendrá la palabra. En algunos países existen ambulancias, miren, que tienen o están equipadas con tomógrafo y de que permiten nada más en la misma ambulancia poder administrar un tratamiento. Obviamente que esa no es la realidad de nosotros, entenderán que ni ambulancias completas hay aquí, ¿ya? Pero es una realidad en otros lugares. Y que también esta angiotomografía me va a permitir el estudio de los vasos, tanto dentro del cráneo como también los vasos del cuello, porque son importantes. En los casos de ACV hay que ver los vasos desde el corazón hacia arriba, desde la aorta hacia arriba, subclavia para arriba, tronco brachiocefálico arriba, ¿da? Y obviamente los vasos intracraneales, ¿no? ¿Qué información me da? Signos tempranos de un ACV, hay una clasificación que se llama la clasificación de aspects, ¿no? Que me sirve para detectar qué tanto tejido se ha dañado. Hay signos de oclusión de vaso grande. Una cosa es que se me tape una ramita de una arteria y otra cosa es que se me tape la carótida. Otra cosa es que se me tape la cerebral media. Otra cosa es que se me tape la arteria basilar, que son vasos grandes, ¿ya? Me permite ver los vasos con la angiotomografía y a veces se necesitan estudios de perfusión, pero la verdad cada vez menos necesarios o para situaciones muy puntuales. Ahora, luego tenemos, por ejemplo, signos tempranos. ¿Qué signos tempranos yo puedo tener? Vamos a marcarlos aquí, ¿no? Por ejemplo, vamos a usar un azul. Miren esta zona de acá, ¿no? Miren esta zona de ahí, que es la ínsula, y compárenla con esa ínsula de ahí de la flecha, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, siempre este es el lado derecho y siempre este es el lado izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, la ínsula derecha luce más clara
que la ínsula izquierda, ¿no? Mírenla, ¿no? Es evidente que luce más clara la ínsula derecha que la izquierda. ¿Por qué? Porque en la ínsula izquierda se está formando una isquemia. Y si eso va con los síntomas del paciente, pues ya tienen ya el diagnóstico, ¿no? Ese es un signo temprano que se llama el signo del ribete insular, así le llaman, ¿no? Pero en realidad representa una opacificación de la ínsula. Otro, otro signo temprano. Por ejemplo, miren esta zona de aquí, ¿ya? Miren esa zona de ahí, que es la zona buena, y compárenla con la misma zona al otro lado. ¿Qué notas? Véanlo un poco de lejos, ¿no? Aunque yo veo acá que sí se aprecia claramente, por lo menos bajo en el celular que estoy viendo yo, se aprecia claramente, ¿no? Ven que en el lado derecho, recuerden que este es el lado derecho, hay una opacificación, ¿cierto? No hay una clara diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Por qué? Porque ahí, en esta zona del lado derecho, donde estoy poniendo hartas flechas, se está formando una isquemia. Ese es otro signo temprano, la falta de diferenciación córtico-subcortical. Luego, en la última figura, miren este lugar, ¿no? Especialmente, bueno, vamos a borrar esa parte, a ver, borrador, ya. Miren esta zona, vamos a poner solo la zona. Miren esta zona que se llama el núcleo lenticular. Miren el color de ese núcleo lenticular y compárenlo con el color del otro núcleo lenticular. Y voy a borrar el dibujo que yo he hecho para que se pierda. Miren, comparen el color de los núcleos lenticulares. Nadie me va a decir que el núcleo lenticular del lado izquierdo no está más oscuro, porque está más oscuro, pues, ¿cierto? Entonces, ese también es otro signo temprano que se llama el oscurecimiento o el borramiento del núcleo lenticular. Todos esos son signos tempranos que me hacen sospechar a mí de la presencia de una isquemia que está en formación. Aparecen, como dice en la diapositiva, hasta en el 60% de los casos dentro de las 6 primeras horas. Ojo, ¿ah? No se olviden. Perfecto. Ahora sigamos. Luego, también yo puedo jugar un poco con las ventanas de contraste que me da la tomografía. Entonces, miren, las imágenes de arriba son las mismas que las de abajo. Entonces, miren en A, arriba, bueno, sí parecía ver donde estoy señalando con el puntero láser una zona media oscura, hipodensa, ¿no? Pero si yo juego un poco con el contraste, me puedo dar cuenta que esa hipodensidad se hace más significativa, ¿no? Miren al costado, el mismo caso lenticular. Yo ya veía que el núcleo lenticular izquierdo estaba más oscuro, pero si yo juego con el contraste, miren cómo ya la diferencia es más significativa. A la ventana de abajo se le llama la ventana del ictus, la ventana del ACV, y es llevar dos valores que son el WW y el WL a 40-40, casi como llevar el brillo y el contraste a 40-40, es algo así. Y es rápidamente, eso se puede hacer con mucha facilidad en cualquier equipo que tenga tomógrafo, porque ya viene por default. No hay que ser mago para hacerlo, pero nos ayuda mucho a poder distinguir si estamos frente a una isquemia o no. ¿Ya? Luego, entonces, habíamos dicho que había dos tipos de tratamiento en la etapa aguda, la trombólisis intravenosa y la trombectomía mecánica. La trombólisis intravenosa tiene como objetivo, miren, restablecer el flujo sanguíneo cerebral mediante la fragmentación del coágulo. Y con eso que tengo que salvar, miren la figura de abajo, un área que se llama el área de penumbra, que es el área que se va a morir si es que yo no hago nada. Si es que yo no hago nada, se muere esa área, se muere la penumbra, es lo que tengo que salvar. ¿Qué fármaco se usa? Uno que se llama Alteplase, pero hoy por hoy hay otro que se llama Tenecteplase, que en poco tiempo va a reemplazar al Alteplase, no porque sea mejor, bueno, tiene una eficacia muy similar, sino porque tiene una aplicación, un modo de aplicación mucho más sencillo y más fácil. Y lo vamos a ver. ¿Cuál es la dosis de este Alteplase? 0,9 miligramos por kilogramo con una dosis máxima de 90. Miren, ¿no? ¿Cuál es la función del alteplase, ¿no? O del TPA, ¿no? Porque este es el RTPA, del TPA. El TPA
lo que hace es convierte el plasminógeno en plasmina, o mejor dicho, potencia la conversión de plasminógeno en plasmina porque normalmente se va a transformar. Y esta plasmina lo que hace es romper la fibrina y producir los productos de degradación de la fibrina, ¿no? Entonces, este RTPA lo que hace es potenciar esta conversión entre 10 a 1000 veces según el laboratorio, ¿no? Entonces, según pruebas de laboratorio, lo potencia entre 10 a 1000 veces. No se puede saber cuántas en cada persona es distinta, pero lo potencia. Por lo menos, por lo tanto, hay más plasmina y hay más posibilidad de disrupción del coágulo. ¿Ya? Hay una frase muy trillada, muy usada, que se llama tiempo es cerebro, ¿no? Pero ¿qué significa? O sea, lo que hace referencia es que mientras más pronto lo trates al paciente es mejor. ¿Y por qué no verlo a través de una tabla, ¿no? Entonces, miren esta tabla. En esta tabla tenemos en la mano izquierda los tiempos de tratamiento, ¿no? Si el paciente se trató entre 0 a 90 minutos, si se trató en 90 a 81 minutos. Y arriba, ¿qué tienen? Dice escala modificada de ranking de 0 a 1 a los 90 días. ¿Cómo yo mido que también queda un paciente en estos tratamientos? A través de esa escala. Esa es una escala que mide discapacidad. Es una escala que va de 0 a 6. 0 es cuando el paciente queda sin secuelas, o sea, queda absolutamente normal. 6 es cuando el paciente está muerto. 5 es cuando queda con una gran secuela neurológica, ¿no? Entonces, digamos que valora según la secuela. El que un paciente luego de un infarto cerebral quede con una escala de 0 a 1 me dice de que el paciente quedó muy bien, o sea que quedó con muy poca discapacidad. Entonces, miren, si el paciente llegó entre los primeros 90 minutos, miren que una fila o una columna es aquellos tratados con el medicamento y otra columna es aquellos no tratados con el medicamento. Este es el OR, ¿no? Que ustedes ya lo conocen, ya han llevado estadística y esas cosas, ¿no? Y este es el valor P. Entonces, aquellos tratados con alteplase dentro de los primeros 90 minutos tuvieron 2.5 veces la probabilidad de obtener un resultado funcional favorable, ¿no? Comparado con aquellos que no recibieron el medicamento, ¿no? Entonces, y vean que este OR, o sea, esta probabilidad de quedar bien, va disminuyendo según qué, según el tiempo. O sea, mientras más se tarde el paciente, hay menor probabilidad de que el paciente quede bien. Mientras más se demora o me demoro yo en darle el tratamiento, mientras más se demore el paciente en llegar a la emergencia, mientras lo que quieran, pero mientras que más tiempo pase y el paciente no reciba medicación, hay menor probabilidad de que se recupere o de que quede bien funcionalmente hablando, ¿ya? Y llega un momento en el cual ya ni siquiera hay diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Ahora, la última columna me habla del número necesario a tratar para yo obtener un resultado favorable. Y cuando el paciente llega de 0 a 90 minutos, solo tengo que tratar alrededor de 4 pacientes para que uno de ellos obtenga un resultado clínico favorable. En cambio, si yo prolongo ese valor a 3 horas hasta las 4 horas y media, tengo que tratar a casi 15 pacientes para obtener o para que uno de ellos tenga un resultado favorable. Es por eso que tiempo es cerebro y mientras más pronto yo trate al paciente es mejor, ¿ya? Ahora, entonces, ¿cómo se administra? Ya les he dicho, 0.9 miligramos por kilo, se da un bolo del 10% de la dosis en un minuto y el otro por ciento 90 restante en una bomba de infusión en la hora restante, ¿no? Hay que colocar 2 vías, hay que calcular bien la dosis, no hay que poner ninguna sonda a menos que sea necesario y el único examen que yo necesito antes de hacer el procedimiento es la glucosa. ¿Por qué? Porque la hipoglicemia, o sea, el tener la glucosa baja, la hipoglicemia, me puede imitar los síntomas de un ACV y puedo yo estar administrándole el medicamento a alguien que solo requería un poco de dextrosa para curarle la hipoglicemia o para tratar la hipoglicemia. ¿Ya? No se olviden. Ahora, doctor, ¿y por qué dijo que hay un medicamento que va a reemplazar a este que se llama Alteplas o que ya lo está reemplazando en el mundo? En Perú todavía no hay, así que por eso esta información es válida para Perú todavía. Porque el otro medicamento no hay que administrar el 10% de la dosis en bolo ni el 90% restante en una bomba de difusión. No. El otro medicamento, el 100% de la dosis se administra en un bolo. Es una aplicación rápida como poner una ampolla, ¿no? O sea, nada más. Es por eso que al ser igual de eficaz, pero al ser de aplicación más práctica,
es mejor, pues, ¿no? No hay duda, ¿ya? Ahora, durante el procedimiento, pues hay que tener al paciente observado, ¿no? Mientras le estoy administrando la infusión, hay que observarlo, hay que controlar la presión arterial cada 15 minutos por 2 horas, luego ya se van espaciando, como ustedes pueden ver en la diapositiva, y hay que ver si es que el paciente tiene dolor de cabeza intenso, si es que sube la presión demasiado, si es que vomita, si es que su estado clínico neurológico empeora. ¿Por qué? Porque al ser un agente trombolítico, tiene como principal efecto adverso que producir una hemorragia, pues, ¿no? Es por eso que ante estos, digamos que signos de alarma, tenemos que tomar una tomografía cerebral urgente para excluir que no haya ocurrido una hemorragia. Por ejemplo, en esa tomografía se ve una hiperdensidad, pues compatible con una hemorragia intracraneal, ¿no? ¿Ya? Y luego del procedimiento, si todo sale bien, a las 24 horas, una tomografía de control, ¿ya? Y obviamente que también podemos reiniciar los antiplaquetarios, a darle ya ácido acetil salicílico, clopidogrel, algo. Hay que monitorizar al paciente también con la escala de DNI-HSS para ver qué cambios hubo, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones de este procedimiento? Ya les he dicho. La principal complicación es la de una hemorragia intracraneal sintomática, ¿no? Porque a veces se producen hemorragias, pero que son tan pequeñas que no generan ningún tipo de cambio en el paciente. Esas son frecuentes y pueden ocurrir hasta el 20% de los pacientes. O sea, hasta el 20% de los pacientes que reciben este tipo de medicación hacen hemorragias, pero hacen hemorragias pequeñas que no cambian el curso de la evolución del paciente. Ahora, hasta un 5% de los pacientes hacen hemorragias que sí deterioran al paciente. Por ejemplo, esta de acá, tremenda hemorragia, miren, ¿no? Miren, el infarto era chiquito nada más, eran algunas áreas chiquitas, pero miren el tamaño de la hemorragia, ¿no? Esas hemorragias que sí empeoran al paciente se llaman hemorragias intracraneales sintomáticas, o sea, porque sí hay síntomas, sí hay deterioro, pero son el 5% de los casos. Y hasta en 1% de los pacientes se pueden producir hemorragias fatales, o sea, que maten al paciente, pues, ¿no? O sea, obviamente se puede disminuir ese número, claro, teniendo una adecuada elección de los pacientes, ¿ya? Ahora, ¿qué otras complicaciones hay? Por supuesto, también puede haber hemorragia gingival, hemorragia digestiva alta, puede haber edema de pulmón, puede haber edema de glotis, o sea, la famosa angiedema y otras complicaciones que también podrían suspender el tratamiento o por lo menos pararlo transitoriamente, ¿ya? Ahora, ¿qué es la trombectomía mecánica? El otro procedimiento, a diferencia del anterior, que es solo administrar un medicamento por la vena, aquí es ingresar al vaso. Es un procedimiento endovascular, donde a través de un catéter especial yo atravieso el coágulo y lo retiro, lo jalo, y de esa forma yo libero la arteria y restablezco el flujo. Obviamente que esto suena fantástico, pero entenderán de que solo es aplicable, por ahora al menos, a vasos grandes, pues no, que tengan coágulos grandes y a donde el catéter pueda llegar. ¿Cuáles son esos vasos grandes? Ahí dice, no, miren, arteria carótida interna o arteria cerebral media en su primer segmento. Pero hoy por hoy también ya la recomendación se ha extendido hacia la misma arteria basilar, que es una arteria grande, ¿no? ¿Qué otros criterios tienen? Que el paciente previamente esté bien. Bueno, si el paciente ya antes de este estaba en una silla de rueda, ya estaba mal, digamos que no es tan candidato para hacerlo. Si el paciente tiene que ser mayor de 18 años, tiene que tener un puntaje mayor o igual a 6, tiene que tener esta escala, digamos que mayor o igual a 6, y que el tratamiento sea iniciado dentro de las 6 primeras horas. Pero muchas de estas cosas han cambiado. Por ejemplo, ya no se necesita que sean 6 horas. Ahora se puede hacer este procedimiento hasta las 24 horas. Si cumplen los pacientes algunos criterios especiales, pero se puede hacer hasta las primeras 24 horas. El día 7 de mayo, ya pasaron como 8 días, en el hospital se ha hecho una trombectomía a un paciente que tenía 12 horas de enfermedad. Si uno es estricto con estos criterios, que son los que están en las guías, ese paciente nunca entraba.
pero la información ya es avasalladora hasta las 24 horas, ¿ya? Por ejemplo, otro criterio que ya se cayó, este que dice aspects mayor o igual a 6. La escala de Aspect es una escala tomográfica que me mide la severidad de la lesión. 10 es que el paciente está perfecto, 0 es que el paciente está muy mal. Entonces, se prefería hacer aquellos pacientes en los cuales tenían 6, 7, 8, 9 o 10, o sea, donde no había tanto daño tisular. Pero hoy por hoy la trombectomía se hace así el paciente tenga 5, 4, 3, 2, ya los más avesados ya 1, 0, ¿no? Tampoco es un criterio. Estos son criterios que figuran en la guía, más la guía todavía no está actualizada en base a la información que se ha dado durante los últimos 2 años, ¿ya? Lo que ustedes tienen que saber es que este procedimiento es un procedimiento de rescate, es un procedimiento endovascular con catéter, se hace hasta las 24 horas y normalmente se hace en vasos grandes porque tiene que haber coágulos grandes que retirar. Esa indicación sí no ha variado. Carótida interna, cerebral media segmento M1 y arteria basilar. ¿Ya? Y hay muchas cosas que cambiar para ya ir cerrando esta clase. Miren, ¿no? Estos dos son dos papers peruanos, ¿no? Por ejemplo, y es algo que sí es una crítica hacia nosotros mismos. Miren, ¿ah? Por ejemplo, en un hospital grande de Perú, o en un hospital de salud, de los que ustedes se mueren por ir a rotar, a hacer su internado, yo quiero hacer mi internado en salud, dicen, no, miren, miren, ¿ah? Y miren la publicación, esa es del 2018, ¿no? Dice, o creo que esa es la del 2020 más bien, ¿no? Si esa es la del 2020, mira, o sea, no son datos lejanos, ¿ah? De todos aquellos pacientes que ingresaron a la emergencia con un infarto cerebral agudo en los últimos 3 años, solamente recibieron trombólisis, ¿ah? Ni siquiera trombectomía, trombólisis, el 1%. O sea, miren qué mal estamos, ¿no? O bueno, para esa fecha qué mal estábamos, ¿no? Y miren que el tiempo promedio, dice acá, ictus aguja fue de 3 horas, ¿no? ¿Cuál es el tiempo ictus aguja? El tiempo desde que le da al paciente el ACV hasta que el paciente recibe el medicamento, ¿no? Pero el tiempo más llamativo fue este que dice puerta aguja. ¿Cuál es ese tiempo? Es el tiempo que ocurre desde que el paciente pisa tu emergencia hasta que recibe el medicamento. Fue de 1 hora 37 minutos. ¿Por qué ese es llamativo? Porque yo no puedo hacer nada con el primer tiempo, ¿no? Porque ¿qué pasa si el paciente vive lejos, no reconocía sus síntomas, llegó tarde, etcétera? Bueno, es difícil. Pero con el segundo sí, pues, se debería, o este tiempo se debería tener en menos de 60 minutos y en el mejor de los casos en menos de 45 minutos. O sea, todavía hay demoras, ¿no? Y miren en el segundo, que es un paper de Málaga del año 2018, miren, ¿ah? Decía de que una de las razones por las cuales los pacientes no recibían este tipo de medicación es por la falta de diagnóstico. Hasta un cuarto de pacientes que sí tenían un ACV, un derrame, un infarto cerebral, no eran reconocidos como tal por los primeros evaluadores dentro del hospital. O sea, estamos hablando de médicos que son o internos o residentes o médicos asistentes también. Entonces, eso es llamativo. O sea, si como médico no reconoces un ACV y no lo pones en prioridad, pues también estás fallando tú y no solo está fallando la gente o la difusión. Entonces, son cosas para tener en cuenta, ¿ya? Y recuerden que 1 de cada 4 personas sufrirá un ACV en su vida. Entonces, por favor. Y también recuerden lo otro, que tratando los factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, la obesidad, se puede reducir hasta en un 90% la probabilidad de que te dé un ACV. Entonces, hay que tener en cuenta eso y espero que les haya servido. Entonces, hoy día solo quería avanzar eso, Rafael. De aquí nos vemos el día domingo, ¿ya? Porque entiendo que mañana tienen un examen y tienen que estudiar. Nos vemos entonces. ¿Alguna pregunta, duda, aporte, comentario? Perfecto, te mando las diapos. Cuídense, que tengan suerte mañana. Hasta luego, nos vemos. Coloquen presente antes de irse, por favor. Gracias, doctor. Un punto para los presentes, dice increíble. Coloquen presente, por favor, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.